la marca. Visiones que cambian el juego. Hoy tenemos el placer de tener en el estudio a Stefania Truant. Ella es directora comercial de Xerox. Y hoy en La Historia Detrás de la Marca queremos conocer la historia de una compañía de tecnología y de servicios empresariales que nos han ayudado durante ya 60 años en nuestro país a transformar la forma en que trabajamos, en que se ha creado como ese diseño inteligente de las oficinas. Y bueno, el pasado 5 de octubre fueron 60 años en el mercado venezolano. Y es por eso que hoy nos queremos adentrar un poquito en la historia de esta marca. Stefania, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Aparte, es interesantísimo, ¿no? Cuando empezamos a descubrir cómo se crea una idea, cómo nace una marca, cómo logra trascender durante tantos años. Y estaba leyendo, pues, que todo empezó en octubre de 1938. Y me llamó la atención una palabra que era la xeroxcopia, o sea, xerografía. ¿Qué es la xerografía? Sí, realmente la xerografía es el concepto de la copia como tal en ese momento. Fue realmente Chester Carlson quien la inventa, una persona que al final estuvo acompañando a toda la marca Xerox por muchos años, innovando desde la copiadora, equipos muy sencillos, hasta hoy día que ya tenemos equipos inteligentes, ¿no?, y multifuncionales para lo que es la transformación digital. Pero bueno, si nos vamos a ese año 1938, imagínense ustedes esa primera copia con ese proceso que lo llamaban electrostático, en seco. ¿Cómo podríamos más o menos describir eso? No sé si lo sabes, Stefania. Sí, bueno, simplemente eran unas máquinas que lo que hacían era tomar el papel y estampar lo que querías imprimir o lo que querías copiar en ese momento. Era como un proceso de estampado. Donde había, imagínate, algo así como una plancha, colocaban el papel y la plancha era la que transfería todo después de la máquina escribir fue que vino esa parte de la xerografía y era simplemente un estampado. Y eso me llama la atención, ¿no? Porque yo siempre me he preguntado, ¿pero dónde viene ese nombre Xerox? Y claro, cuando empiezo a escuchar el término xeroxcopia, hazme una xeroxcopia en vez de una xerografía, ¿no? Qué complicado el término, pero qué interesante que de ahí justamente, saliera uno de estos inventos que podía ser como disruptivo en su momento, ¿no? Sí, al punto que todavía en Brasil le dicen, para sacar una copia, dicen, quiero una Xerox, que es lo que es porque la copiadora la inventa como tal Xerox a través de este señor Chester Carlson y de la técnica de la xerografía como tal. Bueno, después ya va todo este proceso evolucionando. Llegan a Venezuela, según entiendo, también en octubre, que hay algo ahí mágico, porque creo que todo como que gira en torno al mes de octubre. Y llegan al año 1964. Estaba constituido por 100 acciones y solo habían 2 accionistas en Venezuela. ¿Cómo fue eso? Sí, realmente en 1964 llega aquí a Venezuela a través de unos accionistas que decidieron traer la marca y crecer en Venezuela para empezar a comercializar todos los portafolios de productos. Y bueno, así nacieron. Fueron creciendo hasta darse cuenta que podían seguir creciendo e innovando en el país. Venezuela le abrió las puertas y dijo, aquí estamos y pueden seguir adelante hasta constituir una empresa en donde ya nace la filial como tal, Xerox Venezuela, aquí en Caracas como tal. Y bueno, en la torre que estamos hoy día todavía allí en Altamira. ¿Estaban desde ese momento? No, desde 1964 estábamos en una oficina más pequeña hacia el centro de la ciudad y después fuimos creciendo, nos movimos a esa torre de Altamira y teníamos ya sucursales a nivel nacional en todos los estados principales, teníamos una oficina Xerox en cada estado. Y empezaron más de 3.000 empleados en ese momento. ¿Empezaron con la xerografía o tenían otro tipo de máquina en ese momento? Ya en ese momento nosotros, además de la xerografía, que eran copiadoras grandes, en una de ellas se llamaban 5614 y antes de esa habían otras más, las 3100.
También estábamos distribuyendo equipos de Apple, equipos Macintosh y computadoras, ¿ok? Porque Xerox, adicional a todo lo que tiene que ver con la copiadora, Xerox ha innovado y ha registrado patentes en todo lo que es el touchscreen, en todo lo que es el mouse, en todo lo que es la red gráfica de Windows. Tiene más de 50.000 patentes registradas. ¿Cómo fue la evolución de aquella máquina que me comentabas que era como una especie de estampa a lo que ya hoy estamos conociendo, ¿no? Porque, bueno, tenemos que decir el escáner, la impresora, y me doy cuenta también que eso ha evolucionado enormemente porque a veces, bueno, no sé si a ustedes les pasa en su casa, pero me sucedió hace poco que tenía que imprimir un documento y tenía tiempo sin utilizar la impresora y ya mi impresora no era compatible con el sistema, sistema actualizado, claro, ¿no? claro. Y digo, wow, esto va evolucionando súper rápido. Y estoy segura que a mucha gente le pasa, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esa evolución del 64 hasta ahora? Sí, la evolución de Xerox ha sido tan rápida que todavía aquí hay empresas que nos consideran la empresa de la copiadora, pues no se han dado cuenta o no han descubierto todo lo que hemos evolucionado. Y realmente fue así, desde la serigrafía, después pasamos a la copiadora, después de la copiadora pasamos a lo Con que la es copiadora como la conocemos, ¿no? Digamos, con esta manera de tener como un escáner, digamos. tener como un escáner donde tú tenías o el cristal de exposición para colocar el papel y copiarlo, o en el alimentador automático, que era la parte de arriba, donde puedes poner 1, 5 o 10 hojas. Siempre, después de la serigrafía vino esa parte. Okay. Después vino el multifuncional, y yo diría que entre la copiadora y el multifuncional estaba lo del fax. Teníamos el fax, que era cuando tú marcabas y colocabas el documento y llegaba a la otra oficina o al otro país o a la otra localidad. Esto mucho antes de que existieran los mails, por ejemplo. Mucho antes, ¿no? de que existieran los mails. Y bueno, yo creo que hoy la generación de hoy día ni se imagina cómo funcionaba un fax. Porque todavía lo preguntan y dice, pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo era capaz un papel de entrar por un equipo, no sé, en Caracas, y que en Maracay lo recibieran igual a través de una llamada telefónica? Eso es lo que se imagina, pero esa parte del fax también fue bien interesante en la evolución de Xerox. Luego vino el multifuncional, cuando ya teníamos los equipos que no solamente copiaban y hacían fax, sino también imprimían y escaneaban. Ahí es donde empiezan a hacer el concepto del escáner. Y ya hoy día nos estamos moviendo a lo que es la transformación digital, y ya nuestros multifuncionales son dispositivos inteligentes. ¿Por qué? Porque a través de nuestros dispositivos tú puedes ya imprimir un documento desde la nube, porque te linkeas a través de aplicaciones desde el mismo multifuncional, o digitalizar documentos, enviarlos a correo electrónico, enviarlos a la nube, enviarlos a otros destinos, a carpetas, a cualquier sistema que sea como el business core de cada una de las empresas en donde estén allí. Y eso me llama mucho la atención porque si nos vamos, no sé, a la historia de otras empresas, por decir algo, los grandes hoteles, y de repente viene el Airbnb y ya, los hoteles como que esos grandes nombres empiezan a desaparecer o intentan subsistir. O si nos vamos, por ejemplo, no sé, a algo tan sencillo como esto, lo que llamamos imprimir, hay que tener un secreto de evolucionar para no desaparecer, ¿no? Hay que mantenerse en constante evolución, porque después de haber sido pioneros en algún momento para una necesidad, ya ahorita, por ejemplo, contamos con teléfonos inteligentes que te escanean un documento, ¿no? Así es. Pero hay ciertas necesidades que, como tú bien dices, ustedes han logrado hacer ese avance y conectarse también con lo digital. Sí, Xerox realmente no se ha quedado en solo copiado de impresión, pensando en lo que tú indicas, en el futuro, en la visión hacia adelante, qué va a suceder. Los volúmenes de impresión han bajado a nivel mundial y ha incrementado lo que es la digitalización, y ahí es donde Xerox está apoyando. Xerox está apoyando hoy a las organizaciones y las empresas a cómo hacer en imprimir menos y digitalizar más. Y además de digitalizar, capturar los documentos y crear flujos automatizados para todo lo que es el ciclo de vida del documento dentro de las empresas. Entonces ahí es donde estamos nosotros apoyando a las organizaciones. ¿Y cuál crees tú que es el secreto, ya sea en la colaboración o en la cultura que tiene como empresa,
que ha mantenido a una empresa de más de 60 años en Venezuela, por ejemplo, que es un país bastante fluctuante o en cualquier otro lugar de Latinoamérica o hasta en el mundo, ¿no? Tiene que haber algo que dentro de esa base como empresa que permite que se mantenga durante todos esos años, o que, por ejemplo, tú, Estefania, quizás no tienes todos estos años en la empresa, pero mira el nivel de compromiso que te sabes toda la historia, ¿no? Correcto. Sí, realmente yo considero, bueno, primero, por ceros a nivel global, es la adaptabilidad que ellos han podido tener como marca y como empresa de adaptarse a cada uno de los cambios y a cada una de las evoluciones que ha tenido la tecnología. Y hablando ya de ceros en Venezuela, es la resiliencia que hemos podido tener por todas estas situaciones que hemos tenido que atravesar en todos estos años, y adicional el talento. Tenemos personal experto y capacitado en este tipo de tecnología. Nos acompaña mucho la prestación y atención de ese servicio con calidad, y los clientes que hoy al final también nos han apoyado. Tenemos clientes con más de 20 años de trayectoria con la marca Ceros, y eso también ha ayudado en mantener esta fortaleza. Bueno, ya prácticamente se nos fue el tiempo, pero bueno, siempre fascinados de conocer la trayectoria. Me impresiona que casi todos los momentos importantes han sido justamente en octubre, que se inicia, digamos que esa primera serografía un 22 de octubre del 38, que llegan a Venezuela un 5 de octubre del 64, que después, o sea, vamos al 28 de octubre del 91 y sale el Xerox Corporation. Después, si nos vamos al 7 de octubre del 2010, sale el X-Ben Corporation, y siempre tiene que ver en los meses de octubre, ¿no? Sí, ¿Hay alguna casualidad, alguna cábala, o es simplemente coincidencia? Es simplemente coincidencia, ¿no? Nosotros vinimos a notar eso de unos años para acá, porque no nos habíamos percatado de que todo así ha sucedido en un mes de octubre. Bueno, por mi parte, felicidades por estos 60 años. Gracias, Estefania Truant, directora comercial de Xerox, por venir a contarnos un poquito la historia detrás de la marca, porque hay nombres que conocemos durante toda nuestra vida, pero no sabemos exactamente de dónde vienen y para dónde van también, o cuál ha sido el secreto para evolucionar. Así que agradecida. No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, siempre a la orden. Nosotros cerramos esta hora, pero estén atentos, porque en tan solo minutos vamos a seguir con más de Conexión Éxitos. Conexión Éxitos con Jairam Navas. Conectando lo vintage con lo viral en 2 horas.